Ciprién les dirigió una mirada agradecida. «Sea», accedió, «os llevo a los dos, puesto que así lo queréis». Dicho esto, fue a despedirse del viejo Jacobus van der Gaart, quien, sin aprobar ni desaprobar el que Ciprién se juntase a aquella expedición, le estrechó cordialmente la mano y les deseó buen viaje. Al día siguiente por la mañana, cuando se dirigió, seguido de sus dos fieles, hacia el campamento de Van der Gaart, para tomar allí la diligencia de Pottsfront, el joven ingeniero levantó la mirada hacia la granja Watkins, que todavía estaba sumergida en el sueño. Era una ilusión. Creyó reconocer detrás de la muselina blanca de una de las ventanas una forma ligera que, en el momento en que él se alejaba, le hacía un último gesto de adiós. Y aquí termina el capítulo 12, que ayer me quedó por concluir. La estrella del sur. Capítulo 13, perteneciente a la novela de Julio Verne. A través del Transvaal. Al llegar a Pottsfront, los cuatro viajeros se enteraron de que un joven catre, cuyas señas personales coincidían en la persona de Matakit, había pasado la víspera por la ciudad. Era una circunstancia feliz para el éxito de la expedición. Pero lo que iba a alargar mucho, sin duda, es que el fugitivo se había procurado un ligero calesín tirado por una avestruz, lo que haría más difícil alcanzarle. En efecto, no hay mejores andadores que estos animales, ni más resistentes ni más rápidos. Hay que añadir que las avestruces de tiro son muy escasas, incluso en Griqualand, porque no son fáciles de adiestrar. Esa fue la razón de que ni Ciprién ni sus compañeros pudieran procurárselas en Pottsfront. No quedaba más remedio que prepararse para seguirle lo más rápidamente posible. En realidad, el fugitivo tenía con una gran delantera la ventaja de una velocidad muy superior a la del medio de locomoción que iban a adoptar sus perseguidores. Pero, en fin, las fuerzas de un avestruz tienen sus límites. Matakit se vería obligado a detenerse y quizá a perder tiempo. En el peor de los casos, lo atraparían al término de su viaje. Muy pronto tuvo Ciprién ocasión de felicitarse por haber llevado consigo a Lee y a Bardik, cuando se trató, en primer lugar, de equiparse con miras a la expedición. En semejante caso, no es asunto de poca importancia elegir con discernimiento los objetos que podrán ser verdaderamente útiles. Nada puede reemplazar la experiencia del desierto. Ciprién tenía un cerebro de primera potencia en cálculo diferencial e integral, pero no conocía el ABC de la vida del Veld, de la vida en el Trek o en las huellas de las ruedas del carro, como se dice por allí. Y no solamente sus compañeros no parecían dispuestos a ayudarle con sus consejos, sino más bien tenían tendencia a inducirle a error. En lo referente al carro recubierto de lona impermeable, a las yuntas de bueyes y a los diversos aprovisionamientos, las cosas fueron bastante bien, pues el interés común mandaba elegirlos juiciosamente, y James Hilton cumplió la misión de maravilla.
Pero no ocurrió lo mismo en lo relativo a la iniciativa individual de cada uno. La compra de un caballo, por ejemplo. Ciprién ya había divisado en la plaza del mercado un potro muy bonito de 3 años, lleno de fuego, que se lo dejaban por un precio módico. Lo había probado a la silla y, habiéndolo encontrado bien domado, ya se disponía a entregar el tratante la suma que éste pedía, cuando Bardik, llevándole aparte, le dijo: «¿Cómo, padrecito, vas a comprar este caballo?» «Seguro, Bardik, es el más hermoso que jamás he visto por un precio parecido». «No habría que cogerlo ni siquiera regalado», respondió el joven cafre. «Ese caballo no resistiría 8 días de viaje por el Transvaal». «¿Qué quieres decir?», inquirió Ciprién. «¿Es que quieres dártelas de adivino?» «No, padrecito, pero Bardik conoce el desierto y te advierte que este caballo no está en sazón». ¿En razón? ¿Pretendes hacerme comprar un caballo en barrica? No, padrecito, pero esto quiere decir que todavía no ha tenido la enfermedad del Veld. La tendrá necesariamente pronto, y aunque no muera, te resultará inútil. «¡Ah!», exclamó Ciprién muy impresionado por la advertencia que le hacía su servidor. «¿Y en qué consiste esta enfermedad?» «Es una fiebre muy alta, acompañada de tos», repuso Bardik. «Es indispensable no comprar más que caballos que ya la hayan padecido, lo que se reconoce fácilmente por su aspecto, porque es muy raro cuando han escapado de ella una vez que les ataca una segunda». Ante semejante eventualidad no se podía vacilar. Ciprién suspendió inmediatamente el trato y fue en busca de informaciones. Todo el mundo le confirmó lo que le había dicho Bardik. Era un hecho tan perfectamente notorio que en el país que ni siquiera se hablaba de ello. Puesto así en guardia contra su inexperiencia, el joven ingeniero se hizo más prudente y se aseguró los consejos de un veterinario de Potchefstroom. Gracias a la intervención de este especialista, le fue posible procurarse, en algunas horas, la montura que le hacía falta para aquella clase de viaje. Era un viejo caballo gris que no tenía más que la piel y los huesos, que lo único que poseía era una fracción de cola, pero solo había que verle para asegurarse de que éste al menos sí estaba en sazón, y aunque tuviese el trote un poco duro, valía evidentemente mucho más de lo que su estampa decía. Templar, este era su nombre, disfrutaba en el país de una verdadera reputación como caballo resistente, y cuando lo hubo examinado Bardik, se había ganado el derecho a ser consultado, se declaró plenamente satisfecho. En cuanto a Bardik, iba a estar especialmente encargado de la dirección de la carreta y los tiros de bueyes, función en la que su camarada Lee tenía que ayudarle. Así pues, no había que inquietarse por procurarles monturas, ni al uno ni al otro, lo que Ciprién no habría nunca podido hacer, teniendo en cuenta el precio que le fue preciso desembolsar por la adquisición de su propia montura. La cuestión de las armas era también delicada. Ciprién eligió bien sus fusiles, un excelente rifle del sistema Martini-Henry y una carabina Remington, que no brillaban por su elegancia, pero quedaban en blanco y se recargaban rápidamente. Pero lo que nunca habría pensado hacer, si el chino no le hubiese dado la idea, era aprovisionarse de cierto número de cartuchos de bala explosiva.
También habría creído llevarse municiones suficientes, adquiriendo 500 o 600 cargas de pólvora y plomo, y quedó muy sorprendido al saber que 4.000 disparos de fusil era el mínimo mandado por la prudencia en aquel país de fieras e indígenas no menos temibles. Cyprien tuvo también que proveerse de 2 revólveres de bala explosiva y completó su armamento con la compra de un soberbio cuchillo de caza que figuraba desde hacía 5 años en el escaparate de la armería de Potsdam, sin que nadie pensase en elegirlo. También fue Lee quien insistió para realizar esta adquisición, asegurando que nada sería más útil que aquel cuchillo. Por otra parte, el cuidado que tuvo en lo sucesivo en conservar personalmente el filo y el pulimento de aquella hoja corta y ancha, bastante parecida al sable bayoneta de la infantería francesa, demostraba su confianza en las armas blancas, confianza que compartía con todos los hombres de su raza. Además, la famosa caja roja acompañaba siempre al prudente chino. Colocó en ella, junto con un montón de cajas e ingredientes misteriosos, alrededor de 60 metros de esa cuerda ligera y delgada, pero fuertemente trenzada, que los marineros llaman cabo. Y cuando se le preguntó qué pretendía hacer con ella, repuso evasivamente: ¿no hay que tender la ropa en el desierto como en todas partes? En 12 horas todas las compras estaban terminadas. Telas impermeables, mantas de lana, utensilios de cocina, abundantes provisiones de comida en latas soldadas, yugos, cadenas, correas de recambio constituían en la trasera de la carreta el fondo del almacén general. La delantera, llena de paja, debía servir de cama y abrigo para Cyprien y sus compañeros de viaje. James Hilton había desempeñado muy bien su misión y parecía haber elegido convenientemente todo lo que podía ser necesario a la asociación. Estaba bastante engreído por su experiencia de colono, también para dar muestra de su superioridad más que por espíritu de camaradería. Se había dedicado voluntariamente a informar a sus compañeros sobre las costumbres del Belt. Pero Aníbal Pantalacci no dejaba de intervenir quitándole la palabra. ¿Qué necesidad tiene de hacer partícipe de sus conocimientos al francés?, le decía a media voz. ¿Desea verle ganar el premio de la carrera? En su lugar guardaría para mí lo que sé y no soltaría palabra. Y James Hilton respondía mirando al napolitano con una sincera admiración: es muy inteligente lo que usted me dice, muy inteligente. Es una idea que no se me había ocurrido. Cyprien no dejó de advertir lealmente a Friedel lo que había sabido con respecto a los caballos del país, pero tropezó contra una suficiencia y una terquedad sin límites. El alemán no quería dejarse aconsejar y pretendía actuar a su modo, así que compró el caballo más joven y más ardoroso que pudo encontrar, el mismo que Cyprien había rechazado, y se preocupó, sobre todo, de proveerse de utensilios de pesca, con el pretexto de que pronto estaría cansado de la caza. Por fin, terminados los preparativos, pudieron ponerse en marcha y la caravana se formó en el orden que se indica. La carreta, tirada por 12 bueyes rojos y negros, iba delante bajo la dirección de Bardik, que tan pronto caminaba junto a las robustas bestias con su látigo en la mano
cómo saltaba a la delantera de la carreta para descansar. Aquí, alardeando superioridad junto al pescante, no tenía más que abandonarse a los traqueteos del camino sin inquietarse del resto, y parecía encantado de este sistema de locomoción. Los 4 caballeros marchaban de frente en la retaguardia, salvo en los casos en que creyesen conveniente apartarse para disparar a una perdiz o hacer un reconocimiento. Tal debía ser por muchos días el orden poco más o menos inmutable de la pequeña caravana. Tras una rápida deliberación, se convino en dirigirse en línea recta hacia las fuentes del Limpopo. Todas las informaciones tendían a demostrar que Mata Kit seguía aquel camino. En efecto, apenas se podía tomar otro si su intención era la de alejarse cuanto antes de las posesiones británicas. La ventaja que tenía el Cafre sobre los que le perseguían estaba a la vez en su perfecto conocimiento del país y en la ligereza de su equipo. De una parte, sabía a dónde iba y tomaba la vía más directa. De otra, estaba seguro, gracias a sus relaciones en el norte, de encontrar por todas partes ayuda y protección, alimento y refugio, incluso auxiliares si le fuesen necesarios, y podía asegurarse que no aprovecharía su influencia sobre los nativos para revolverse contra los que le pisaban los talones y hasta atacarles a mano armada. Ciprien y sus compañeros comprendían cada vez más la necesidad de marchar juntos y de sostenerse mutuamente en esta expedición, si querían que uno de ellos recogiese el fruto. El Transvaal, que iba a ser atravesado de sur a norte, es una vasta región del África meridional, por lo menos de 30.000 hectáreas, cuya superficie se extiende entre el Vaal y el Limpopo, al oeste de los montes Drakensberg, de la colonia inglesa de Natal, del país de los Zulús y de las posesiones portuguesas. Desde el punto de vista geográfico, se la divide habitualmente, incluso por los mismos Boers, en 3 regiones principales: el país alto o Hoge Veld, el país de las colinas o Bakkenveld y el país de las selvas o Bosveld. El país alto es el más meridional. Está formado por las cadenas de montañas que se separan del Drakensberg hacia el oeste y el sur. Es el distrito minero de Transvaal, donde el clima es frío y seco como en el Overland bernés. El Bakkenveld es más especialmente el distrito agrícola, extendiéndose al norte del primero. Abriga en sus profundos valles regados por cursos de agua y sombreados por árboles siempre verdes la mayor parte de la población holandesa. Por último, el Bushveld, o país de las selvas, y por excelencia la región de la caza, se desarrolla en vastas planicies hasta las márgenes del Limpopo, hacia el norte, de manera que se prolonga hasta el país de los Cafres, Bechuanas, hacia el oeste. Salidos de Potchefstroom, que está situado en el Bakkenveld, los viajeros tenían que recorrer en primer lugar en diagonal la mayor parte de esta región antes de poder alcanzar el Bushveld y de allí más al norte las orillas del Limpopo. Esta primera parte del Transvaal fue naturalmente la más difícil de franquear, por ser un país medio civilizado.
Los mayores accidentes se reducían a una rueda atascada o a un buey enfermo. Los patos salvajes, las perdices, los corzos abundaban en el camino y procuraban diariamente los elementos del almuerzo o la cena. La noche se pasaba habitualmente en alguna granja cuyos habitantes, aislados del resto del mundo durante las 3/4 partes del año, acogían con sincera alegría a los huéspedes que les llegaban. En todas partes los Boers eran igual de hospitalarios, obsequiosos, desinteresados. La etiqueta del país exige, es cierto, que se les ofrezca una remuneración por el refugio que dan a los hombres y a los animales en viaje, pero esta remuneración la rechazaban casi siempre e incluso insistían a la partida para que les aceptasen harina, naranjas, albérchigos, por poco que se les dejase a cambio un objeto cualquiera del equipo o de caza, un látigo, una barbada, una cantimplora, ya estaban contentos por mínimo que fuese el valor. Esas buenas gentes llevan una existencia bastante tranquila. En medio de sus vastas soledades viven sin esfuerzo, ellos y sus familias, de los productos que dan sus rebaños, y solo cultivan la tierra con ayuda de los hotentotes o cafres, para obtener una suficiente provisión de granos y legumbres. Entretanto, el viaje transcurría sin incidentes. Era raro que la expedición no encontrase en las granjas donde se detenían a pernoctar noticias de Matakit. Por todas partes le habían visto pasar, arrastrado con rapidez por su avestruz, primero con 2 o 3 días de ventaja, después con 5 o 6, más tarde con 7 u 8. Era evidente que estaban tras su pista, pero también lo era que él ganaba terreno sobre los que estaban lanzados a su persecución. Los 4 perseguidores no se preocupaban, pues estaban seguros de alcanzarle. El fugitivo acabaría por detenerse, por lo que su captura no era más que cuestión de tiempo. Por tanto, Cyprien y sus 3 compañeros se tomaban el viaje con comodidad. Poco a poco comenzaban a entregarse a sus placeres favoritos. El joven ingeniero recogía ejemplares de rocas, Friedel plantas para estudiarlas e intentar reconocer, solo por sus características exteriores, las propiedades de las plantas que coleccionaba. Aníbal Pantalacci perseguía a Bardik o Ali y se hacía perdonar sus malas pasadas confeccionando, cuando hacía un alto, unos deliciosos platos de macarrones. James Hilton se encargaba de aprovisionar de caza a la caravana. No pasaba ni media jornada sin abatir su docena de perdices, codornices en abundancia y a veces un jabalí o un antílope. Etapa tras etapa llegaron así al Bush Veld. Las granjas se iban haciendo cada vez más escasas y acabaron por desaparecer. Estaban en los confines de la civilización. A partir de aquel punto era necesario acampar todas las noches, encender grandes fogatas alrededor de las que los hombres y animales se establecían para dormir, no sin que se hiciese una buena guardia en los contornos. El paisaje había tomado un aspecto cada vez más salvaje, llanuras de arena amarillenta, espesuras de matorrales espinosos, de trecho en trecho un arroyo bordeado de pantanos venían a suceder a los verdes valles del Bankenveld. También a veces era preciso dar un rodeo para evitar un verdadero bosque de thorns tree o árboles de espinos.
Son arbustos de una altura de 3 o 5 metros con un gran número de ramas casi horizontales y todas ellas armadas de espinos de 6 a 12 centímetros de longitud, duros y acerados como puñales. Esta zona exterior del Bush Belt, que más generalmente toma el nombre de Lion Belt o Belt de los leones, no parecía justificar esta denominación temible, porque después de 3 días de viaje aún no habían visto ni señalado ninguna de estas fieras. Sin duda se trata de una tradición, se decía Cyprien, y los leones se habrán retirado más lejos hacia el desierto. Pero cuando expresó esta opinión delante de James Hilton, éste se echó a reír. ¿Cree que no hay leones?, replicó. Esto se debe simplemente a que no sabe verlos. Bueno, ¿no ver un león en medio de una llanura desnuda?, respondió Cyprien en un tono bastante irónico. Pues bien, le apuesto 10 libras a que antes de una hora le señalo uno, dijo James Hilton. Jamás apuesto, por principio, repuso Cyprien, pero me agradaría hacer la prueba. Caminaron durante 25 o 30 minutos y nadie pensaba ya en los leones, cuando James Hilton exclamó: «Señores, miren ese nido de hormigas que se levanta allí, a la derecha». «Vaya una noticia», le repuso Friedel. «No vemos otra cosa desde hace 2 o 3 días». En efecto, nada es más frecuente en el Bush Belt que esos grandes montones de tierra amarilla elevados por innumerables hormigas que, con algunos matorrales o un grupo de escuálidas mimosas, son lo único que altera de cuando en cuando la monotonía de las llanuras. James Hilton emitió una risa silenciosa. «Señor Meret», dijo, «si quiere usted molestarse en dar una galopada para acercarse a ese nido de hormigas, allí donde apunta mi dedo, le prometo que verá lo que tanto desea ver. Sin embargo, no se acerque demasiado o podría pasarlo bastante mal». Cyprien picó espuelas y se dirigió hacia el lugar que James Hilton había llamado un hormiguero. «Es una familia de leones que ha acampado allí», añadió James Hilton, en cuanto Cyprien se hubo alejado. «Uno por cada 10 de esos montones amarillos que ustedes toman por nidos de hormigas no son otra cosa». «Per Bacco», exclamó Pantalacci. Tenía mucha razón al recomendarle que no se acercase, pero dándose cuenta de que Bardic y Lee le escuchaban, cambió de idea y continuó: «El francés se habrá dado un buen susto y habríamos tenido un motivo para reírnos». El napolitano se equivocaba. Cyprien no era hombre para darse un buen susto, como él decía. A 200 pasos de la meta que le fue indicada, reconoció con qué temible nido de hormigas se las había. Se trataba de un enorme león, una leona y 3 cachorros acurrucados en círculo en el suelo, como los gatos durmiendo apaciblemente al sol. Al ruido de los cascos del Templar, el león abrió los ojos, levantó la cabeza y bostezó, mostrando entre 2 hileras de dientes formidables una sima en la que un chiquillo de 10 años hubiera podido desaparecer por entero. Luego miró al jinete, que se había detenido a 20 pasos de él. Por fortuna, el feroz animal no tenía hambre. Si no, no hubiese permanecido tan indiferente. Cyprien, con la mano en su carabina, aguardó 2 o 3 minutos la voluntad arbitraria y absoluta del monseñor el león. Pero, viendo que éste no estaba de humor para enzarzarse en hostilidades,
no se sintió con deseos de turbar la felicidad de aquella interesante familia y volviendo al grupas regresó al paso hacia sus compañeros. Estos, obligados a reconocer su sangre fría y su bravura, le acogieron con aclamaciones. «Habría perdido mi apuesta, señor Hilton», dijo sencillamente Cyprien. Aquella misma noche llegaron a la orilla derecha del Limpopo, donde hicieron alto. Allí Friedel se obstinó en querer pescar para una fritada a pesar de las advertencias de James Hilton. «Es muy peligroso, camarada», le decía éste. «Sepa usted que en el Bushveld no hay que quedarse a la orilla de los cursos de agua después de ponerse el sol ni... «Bah. Yo he visto a otros hacerlo», repuso el alemán con testarudez. «¿Qué mal puede haber en quedarse a la orilla del agua durante 1 o 2 horas?» inquirió Aníbal Pantalacci. «¿No lo he hecho yo, cuando mojado hasta los huesos me he pasado media jornada cazando patos?» «No es lo mismo», replicó James Hilton, insistiendo cerca del Friedel. «Eso no son más que monsergas», repuso el napolitano. «Mi querido Hilton, haría usted mucho mejor buscando la caja del queso rallado para mis macarrones, que impidiendo a nuestro camarada ir a pescarnos un plato de pescado. Esto variará al menos nuestro menú diario». Friedel se marchó sin querer oír nada más y se retrasó tanto en su pesca que era ya de noche cerrada cuando regresó al campamento. Allí el obstinado pescador comió con apetito, hizo honor, como todo el mundo, a los pescados que había capturado, pero se quejó de violentos escalofríos cuando se acostó en la carreta junto a sus camaradas. Al día siguiente, al amanecer, cuando se levantaron para la marcha, Friedel era preso de una fiebre muy alta y se encontró en la imposibilidad de montar a caballo. Pidió, no obstante, que se pusiesen en camino, afirmando que él estaría muy bien sobre la paja del interior de la carreta. Se hizo como quería. A mediodía deliraba. A las 3 de la tarde estaba muerto. Su enfermedad había sido una fiebre perniciosa del carácter más fulminante. En presencia de este final tan súbito, Cyprien no pudo evitar el pensar que con sus malos consejos Aníbal Pantalacci era en gran parte el responsable de aquella desgracia, pero nadie, excepto él, parecía pensar en hacer esta observación. «¿Ven cómo tenía yo razón al decir que no hay que rondar por la orilla del agua cuando ha caído la noche?», se limitó a repetir filosóficamente James Hilton. Se detuvieron un buen rato, a fin de inhumar el cadáver que no se podía dejar a merced de las fieras. Era el de un rival, casi un enemigo, y sin embargo Cyprien se sintió profundamente emocionado al rendirle los últimos tributos. Es que el espectáculo de la muerte, por todas partes tan augusto y tan solemne, parece adquirir en el desierto una majestad nueva. Solo en presencia de la naturaleza el hombre comprende mejor que allí está el final inevitable. Lejos de la familia, lejos de todos aquellos que ama, su pensamiento vuela con melancolía hacia ellos. Se dice a sí mismo que tal vez él también caerá mañana en la inmensa planicie para no volver a levantarse, que él también será entonces sepultado bajo un pedestal de arena coronado por una piedra desnuda, y que no tendrá para acompañarle en su última hora ni las lágrimas de una hermana o de una madre, ni la pena de un amigo, y aplicando a su propia situación una parte de la piedad que le inspira la suerte de su camarada,
le parece que es un poco de sí mismo lo que se encierra en aquella tumba. Al día siguiente de esta lúgubre ceremonia, el caballo de Friedel, que seguía atado a la trasera de la carreta, fue atacado por la enfermedad del Bell. Hubo que abandonarlo. El pobre animal solo había sobrevivido algunas horas a su dueño. Capítulo 14. Al norte del Limpopo. 3 días de búsquedas y sondeos fueron necesarios para encontrar un vado a través del lecho del Limpopo, y difícilmente lo habrían descubierto si algunos cafres macalacás que rondaban por la orilla del río no se hubieran encargado de guiar la expedición. Esos cafres son unos pobres esclavos que la raza superior de los bechuanas tiene en servidumbre, obligándoles al trabajo, sin ninguna remuneración, tratándoles con una extrema dureza, y lo que es más, prohibiéndoles, bajo pena de muerte, comer carne. Los infortunados macalacás pueden matar, sin trabas, toda la caza que encuentren en su camino, pero a condición de llevarla a sus dueños y señores. Estos no les dejan más que las entrañas, poco más o menos como los cazadores europeos hacen con sus perros. Un macalaca no tiene nada de su propiedad, ni siquiera una choza o una calabaza. Va casi desnudo, es flaco, descarnado, llevando en bandolera los intestinos de un búfalo que desde lejos podrían tomarse por algunas varas de embutido negro, y que en realidad no son más que odres muy primitivos en los que se encuentra su provisión de agua. El genio comercial de Bardik se manifestó muy pronto en el arte consumado, con el que supo arrancar de aquellos desventurados la confesión de que poseían, a despecho de su miseria, algunas plumas de avestruz cuidadosamente escondidas en un matorral vecino. Les propuso inmediatamente comprarlas, y a tal efecto fue concertada una cita para la noche. ¿Tienes dinero que darles a cambio?, le preguntó Ciprién, bastante sorprendido. Y Bardik, riendo a mandíbula batiente, le enseñó un puñado de botones de cobre, coleccionados por él desde hacía un mes o dos y que llevaba en una bolsa de lona. Eso no es una moneda de uso, repuso Ciprién, y no puedo permitir que pagues a esas pobres gentes con algunas docenas de botones viejos. Pero le fue imposible hacer comprender a Bardik hasta qué punto era reprensible su proyecto. Si los macalacas aceptan mis botones a cambio de sus plumas, ¿quién puede decir nada?, respondió. Usted sabe muy bien que recoger las plumas no les ha costado nada, ni siquiera tienen el derecho de poseerlas, puesto que solo pueden enseñarlas a escondidas. Un botón, por el contrario, es un objeto útil, más útil que una pluma de avestruz. ¿Por qué me ha de estar prohibido ofrecerles una docena o incluso 2 de botones a cambio de un número igual de plumas? El razonamiento era muy aparente, pero no por eso era más válido. Lo que el joven cafre no comprendía es que los macalacas iban a aceptar sus botones de cobre, no por el uso que ellos pudieran sacarles, puesto que apenas llevaban ropas, sino por el valor supuesto que atribuirían a aquellos redondeles de metal tan análogos a las monedas. Había pues en este hecho un verdadero engaño. Ciprién tuvo que reconocer, sin embargo,
que el matiz era demasiado sutil para ser captado por aquella inteligencia de salvaje muy amplia en materia de transacción y le dejó libertad para actuar a su gusto. Por la noche, a la luz de las antorchas, se llevó a cabo la operación comercial de Bardik. Los macalacas tenían evidentemente un saludable temor a ser engañados por su vendedor, porque no se contentaron con los fuegos encendidos por los blancos y llegaron cargados con gravillas de maíz a las que prendieron fuego después de haberlas plantado en tierra. Los indígenas exhibieron entonces las plumas de avestruz y se impusieron el deber de examinar los botones de Bardik. En aquel momento comenzó entre ellos, con gran refuerzo de gesticulaciones y gritos, un debate de lo más animado sobre la naturaleza y el valor de aquellos redondeles metálicos. Nadie entendía una palabra de lo que decían en su rápido lenguaje, pero bastaba ver sus rostros congestionados, sus gestos elocuentes, su auténtica cólera, para estar seguro de que la discusión era para ellos del más alto interés. De pronto, aquella discusión tan apasionada quedó interrumpida por una aparición inesperada. Un negro de elevada estatura, envuelto con dignidad en un estropeado manto de algodón rojo, ceñido la frente con esa especie de diadema de tripas de cordero que los guerreros cafres llevan habitualmente, acababa de salir del matorral junto al que se discutía la transacción. Después sacudió fuertes golpes con el asta de su lanza sobre los macalacas pillados en flagrante delito de operaciones prohibidas. «¡Lo Pepe! ¡Lo Pepe!», gritaron los desventurados salvajes, esparciéndose por todos lados como una bandada de ratas. Pero un círculo de guerreros negros, surgiendo repentinamente de todos los matorrales que rodeaban el campamento, se cerró alrededor de ellos y les impidió el paso. Lo Pepe se hizo entregar inmediatamente los botones. Los examinó con cuidado a la luz de las antorchas de maíz y con una evidente satisfacción los guardó en el fondo de su escarcela de cuero. Luego se adelantó hacia Bardik y, después de quitarle de las manos las plumas de avestruz ya entregadas, se las apropió como había hecho con los botones. Los blancos permanecían como espectadores pasivos de esta escena y no sabían si convenía demasiado mezclarse en ella, cuando Lo Pepe zanjó la situación adelantándose hacia ellos. Entonces, deteniéndose algunos pasos, les dirigió en un tono imperioso un discurso bastante largo, absolutamente ininteligible. James Hilton, que entendía algunas palabras de Bechuana, consiguió, pese a todo, captar el sentido general de esta alocución y lo transmitió a sus compañeros. El fondo de este discurso era que el jefe cafre se lamentaba de que se hubiese permitido a Bardik traficar con los macalacas, los cuales no pueden poseer nada en propiedad. Para terminar, declaraba ejecutada la incautación de las mercancías de contrabando y preguntaba a los blancos si tenían algo que objetar. Las opiniones de estos acerca del partido a tomar estaban divididas. Aníbal Pantalacci quería que se cediera al instante para no enemistarse con el jefe Bechuana. James Hilton y Cyprien, a pesar de reconocer lo que el sistema tenía de bueno, temían demostrarse demasiado conciliadores en el asunto, excitar la arrogancia de Lo Pepe y quizá
si llevaba más lejos sus pretensiones a hacer inevitable una escaramuza. En un rápido conciliábulo, mantenido a media voz, quedó convenido que se abandonarían los botones al jefe Bechuana, pero que se reclamarían las plumas. Y eso es lo que se apresuró a explicarle James Hilton, mitad con gestos y mitad con la ayuda de algunas palabras cafres. Lopepe adoptó primero un aire diplomático y pareció vacilar, pero el cañón de los fusiles europeos que veía brillar en la oscuridad le decidió muy pronto y devolvió las plumas. Desde ese momento, este jefe, muy inteligente en verdad, se mostró más flexible. Ofreció a los tres blancos, a Bardik y a Lee, una toma de su gran tabaquera y se sentó en el vivac. Un vaso de aguardiente que le ofreció el napolitano acabó de ponerle de buen humor, y cuando se levantó, tras una estancia de hora y media que transcurrió de una parte y de otra en un silencio poco menos que completo, fue para invitar a la caravana a hacerle una visita al día siguiente en su kraal. Se lo prometieron, y después de un intercambio de apretones de mano, Lopepe se retiró majestuosamente. Poco tiempo después de su marcha, todo el mundo estaba acostado, a excepción de Ciprién, que soñaba contemplando las estrellas después de haberse envuelto en su manta. Era una noche sin luna, pero muy centelleante por un polvo de astros. El fuego se había apagado, sin que el joven ingeniero se hubiese dado cuenta. Pensaba en los suyos, que ni siquiera sospechaban en aquellos momentos que semejante aventura le hubiese lanzado en pleno desierto del África austral, en aquella encantadora Alice que tal vez también contemplaba las estrellas, en todos los seres, en fin, que le eran queridos, y dejándose arrastrar por esa dulce ensoñación que poetiza el gran silencio de la llanura, iba a adormecerse cuando un repiqueteo de cascos, una agitación singular procedente del lado donde los bueyes de tiro estaban apriscados para pasar la noche, le despertaron y le pusieron en pie. Ciprién creyó entonces discernir en la oscuridad una sombra más baja, más rechoncha que la de los bueyes, y que sin duda provocaba toda aquella agitación. Sin darse cuenta exacta de lo que podía ser, Ciprién cogió un látigo que se encontraba al alcance de su mano y se dirigió cautelosamente hacia el redil de los animales. No estaba equivocado. En medio de los bueyes había un inesperado animal que había venido a turbar su sueño. Medio dormido, antes incluso de haber reflexionado en lo que hacía, Ciprién levantó el látigo y al tanteo aplicó un fuerte latigazo en el hocico del intruso. Un rugido espantoso respondió repentinamente a ese ataque. Lo que el joven ingeniero acababa de tratar así, como a un simple caniche, era un león. Y apenas había tenido tiempo de llevar la mano a uno de los revólveres que llevaba en el cinto y de dar un brusco salto de costado, que la fiera, después de haber saltado hacia él sin alcanzarle, se precipitaba de nuevo sobre su brazo extendido. Ciprién sintió que las agudas garras le rasgaban la carne y rodó por el polvo con la terrible fiera. Una detonación resonó de pronto. El cuerpo del león se agitó en una suprema convulsión. Luego se puso rígido y rodó inmóvil. Con la mano útil que le quedaba, Ciprién, sin perder en absoluto su sangre fría, había aplicado su revólver a la oreja del monstruo y una bala explosiva acababa de destrozarle la cabeza.
Entretanto, los que dormían, advertidos por aquel rugido, seguido de una detonación, llegaban al campo de batalla. Desembarazaron a Ciprién medio aplastado bajo el peso de la enorme bestia y le examinaron las heridas, que afortunadamente solo eran superficiales. Lee las vendó simplemente con algunas telas mojadas de aguardiente. Luego le fue reservado el mejor sitio en el fondo de la carreta y muy pronto todo el mundo se volvió a dormir bajo la guardia de Bardic, que quiso velar hasta la salida del sol. Apenas acababa de levantarse el día cuando la voz de James Hilton, suplicando a sus compañeros que viniesen en su ayuda, les anunció algún nuevo incidente. James Hilton estaba acostado, totalmente vestido, en la parte delantera de la carreta, atravesado en la vaca, y hablaba en un tono del más vivo terror, sin atreverse a efectuar un movimiento. Tengo una serpiente enroscada alrededor de mi rodilla derecha, debajo del pantalón, dijo. No se muevan o estoy perdido, pero hagan algo. Sus ojos estaban dilatados por el espanto. Su rostro tenía una palidez lívida. Al nivel de su rodilla derecha se distinguía en efecto bajo la tela azul de su traje la presencia de un cuerpo extraño, una especie de cable enroscado alrededor de la pierna. La situación era grave. Como decía James Hilton, al primer movimiento que hiciese la serpiente no dejaría de morderle. Pero en medio de la ansiedad y de la indecisión general, Bardic se encargó de actuar. Después de desenvainar sin ruido el cuchillo de caza de su amo, se acercó a James Hilton con un movimiento casi insensible, en cierto modo vermicular. Situado a sus ojos casi al nivel de la serpiente, pareció durante algunos segundos estudiar con cuidado la posición del peligroso reptil. Sin duda, intentaba reconocer cómo estaba situada la cabeza del animal. De pronto, con un rápido movimiento se levantó. Su brazo se abatió rápidamente y el acero del cuchillo mordió de un golpe seco la rodilla de James Hilton. «Puede dejar que caiga la serpiente. Está muerta», dijo Bardic, mostrando todos sus dientes en una amplia sonrisa. James Hilton obedeció maquinalmente y sacudió la pierna. El reptil cayó a sus pies. Era una víbora de cabeza negra, de un diámetro de apenas 3 centímetros, pero cuya más pequeña mordedura habría bastado para producir la muerte. El joven cafre la había decapitado con una maravillosa precisión. El pantalón de James Hilton no mostraba más que una cortadura de 6 centímetros escasos, y su epidermis no había sido ni siquiera rozada. Cosa singular y que sublevó profundamente a Ciprién, James Hilton no pareció pensar en dar las gracias a su salvador. Ahora que estaba fuera de peligro, encontraba esta intervención muy natural. Ni se le pasaba por la imaginación la idea de estrechar la negra mano de un cafre y decirle: «Le debo la vida». Su cuchillo estaba magníficamente bien afilado, comentó simplemente, mientras Bardic lo envainaba de nuevo, sin parecer dar tampoco gran importancia a lo que acababa de hacer. El almuerzo disipó muy pronto las impresiones de aquella noche tan agitada. Se componía de un solo huevo de avestruz revuelto con manteca, pero que bastó ampliamente para satisfacer el apetito de los 5 comensales. Ciprién tenía una ligera fiebre y sus heridas le hacían sufrir un poco. Sin embargo, insistió en acompañar a Aníbal Pantalacci y a James Hilton al kraal de Lopepe. El campamento quedó
pues a merced de la guardia de Bardik y Lee, que habían emprendido la tarea de desollar al león, un verdadero monstruo de la especie llamada de hocico de perro. Los 3 jinetes se pusieron en camino. El jefe Bechuana les esperaba a la entrada de su kraal, rodeado de todos sus guerreros. Detrás de ellos, en segundo plano, las mujeres y los niños estaban agrupados curiosos por ver a los extranjeros. Algunas de aquellas negras amas de casa afectaban, sin embargo, indiferencia. Sentadas delante de sus chozas hemisféricas, seguían dedicadas a sus ocupaciones. 2 o 3 confeccionaban redes con largas y hierbas textiles que torcían en forma de cuerda. El aspecto general era miserable, aunque las casas estuviesen bastante bien construidas. La de Lopepe, más amplia que las otras, tapizada interiormente con esteras de paja, se alzaba poco más o menos en el centro del kraal. El jefe introdujo en ella a sus huéspedes. Les señaló 3 escabeles y se sentó a su vez delante de ellos, mientras su guardia de honor se alineaba en semicírculo a su espalda. Empezaron por intercambiar las cortesías habituales. En resumen, el ceremonial se redujo, como de costumbre, a beber una bebida fermentada manufacturada por el mismo anfitrión, mas para indicar claramente que esta cortesía no ocultaba proyectos pérfidos, éste comenzaba siempre por mojar sus gruesos labios en la taza antes de pasarla al extranjero. No beber después de una invitación tan amable sería considerado un grave insulto. Los 3 blancos tragaron, pues, la cerveza Cafre, aunque Aníbal Pantalacci hizo un montón de muecas porque hubiera preferido, según decía entre susurros, un vaso de lágrima Christi antes que esta desagradable tisana de bechuanas. Después se habló de negocios. Lopepe hubiera querido comprar un fusil, pero era una satisfacción que no se le podía conceder, aunque ofreciese a cambio un caballo bastante pasable y 150 libras en marfil. En efecto, los reglamentos coloniales son muy rigurosos sobre ese punto y prohíben a los europeos toda cesión de armas a los cafres de la frontera, excepto con autorización especial del gobernador. Para desagraviarle, los 3 huéspedes de Lopepe le regalaron una camisa de franela, una cadena de acero y una botella de ron que constituía un espléndido obsequio, lo cual le produjo un manifiesto placer. Tanto que el jefe Bechuana se mostró dispuesto a procurar todas las informaciones que se le pidieron más inteligiblemente por mediación de James Hilton. Supieron así que un viajero que respondía por completo a las señas de Matakit había pasado por el kraal 5 días antes. Era la primera noticia que la expedición obtenía del fugitivo desde hacía 2 semanas, por lo que fue agradablemente acogida. El joven Cafre debía de haber perdido algunos días buscando el vado del Limpopo y ahora se dirigía hacia las montañas del norte. ¿Quedaba aún muchas jornadas de camino para llegar a aquellas montañas? 7 u 8 a lo sumo les fue confiado. Era Lopepe amigo del soberano de aquel país en el que Ciprién y sus compañeros iban a verse obligados a penetrar en su marcha. Lopepe se vanagloriaba de ello. Además, ¿quién no querría ser el amigo respetuoso y el aliado fiel del gran Tonaya, el conquistador invencible de los países cafres? ¿Tonaya acogía bien a los blancos? Sí, porque sabía, como todos los jefes de la región, que los blancos no dejan jamás de vengar la injuria cometida contra uno de los suyos.
¿Para qué iban a querer luchar contra los blancos? ¿No son siempre estos los más fuertes gracias a sus fusiles que se cargan totalmente solos? Lo mejor, pues, es permanecer en paz con ellos, acogerles siempre bien y traficar con toda lealtad con sus mercaderes. Tales fueron, en resumen, las informaciones procuradas por Lopepe. Una sola de entre ellas tenía una verdadera importancia, la de que Mataquit había perdido varias jornadas de marcha antes de poder atravesar el río y que seguían estando sobre su pista. Al regreso al campamento, Cyprien, Aníbal, Pantalacci y James Hilton encontraron a Bardik y Lee muy alarmados. Contaron que habían recibido la visita de un numeroso grupo de guerreros cafres de una tribu distinta a la de Lopepe, que primeramente les habían cercado y luego sometido a un verdadero interrogatorio. ¿Qué venían a hacer a aquel país? ¿No sería para espiar a los bechuanas, recoger informaciones por su cuenta, reconocer su número, su fuerza y su armamento? Los extranjeros se habían equivocado comprometiéndose en una empresa semejante. Desde luego, el gran rey Tonaya no tenía nada que decir, en tanto que no hubiesen penetrado en su territorio. Más podría ser que viese las cosas de muy distinta manera si los blancos se atrevían a penetrar en su territorio. Este había sido el sentido general de las palabras pronunciadas. El chino no parecía más conmovido que de costumbre, pero Bardik, tan tranquilo de ordinario, tan lleno de sangre fría en todas las ocasiones, parecía estar preso de un verdadero terror, que Cyprien no podía explicarse. «Guerreros muy malvados», decía moviendo los ojos de un lado a otro. «Guerreros que detestan a los blancos y les harán kowik». Esta expresión es la expresión admitida que entre todos los cafres medio civilizados cuando quieren expresar la idea de una muerte violenta. ¿Qué hacer? ¿Era conveniente atribuir una gran importancia a este incidente? No, seguramente. Aquellos guerreros, aunque eran en número de 30, de acuerdo con el relato de Bardik y el chino, a quienes había sorprendido sin armas, no les habían hecho daño alguno, ni habían manifestado ningún deseo de pillaje. Sin duda, sus amenazas no eran más que vanas palabras que a los salvajes suelen ser bastante dados a dirigir a los extranjeros. Bastarían algunas cortesías con respecto al gran jefe Tonaya, algunas explicaciones totalmente francas acerca de las intenciones que conducían a los tres blancos al interior del país para disipar todas sus posibles sospechas, si es que las tenía, y asegurarse su benevolencia. De común acuerdo quedó convenido que se pondrían de nuevo en camino. La esperanza de alcanzar pronto a Mataquit y de quitarle el diamante robado hacía olvidar cualquier otra preocupación. Y aquí termina el capítulo 14. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Te pido que me regales un like o un me gusta, que te suscribas a mi canal si te ha gustado este capítulo y para no perderte ninguno de los posteriores, y que compartas, me dejes tus comentarios sobre esta apasionante historia de Julio Verne. Muchísimas gracias nuevamente y nos oímos mañana en el siguiente capítulo, capítulo 15, que se titula Un complot. Solo me queda desearte que tengas un gran día.